Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco sobre medidas o medición. Existen muchas cosas que medir, ¿cierto? Usted mide, por ejemplo, su temperatura, ahora que está de moda medir la temperatura con esto de la pandemia. Medir su estatura, es muy normal que usted se mida su estatura. Cuando uno está pequeño, le gustaría hasta medirse diario para saber cómo está creciendo. Usted mide su peso, ¿cierto? Que en realidad no se llama peso, sino debería llamarse masa, pero bueno, usted mide, popularmente se le llama el peso. ¿Cuánto pesa usted? Tanto. 50 kilogramos, 60, 70 los más gorditos. Bueno, entonces hay muchas cosas que medir. Usted mide el tiempo, mide velocidad, usted mide por ejemplo, usted mide la intensidad de la luz. Hombre, aquí en este cuarto no hay casi luz, vamos a prender la luz, ¿cierto? Usted está midiendo constantemente un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a ver con esto, ¿cierto? Existen muchas cosas que medir. Por ejemplo, la primera, y en la que en física siempre nos demoramos un poquito, es la longitud. ¿Listo? Para medir tenemos varias cosas que tener en cuenta. Primero, que cuando yo mido debo utilizar un número. Ese número sirve para comparar. ¿Cierto? O sea, yo digo, yo mido 1,70. ¿Cuánto medís vos? 1,75. Ah, entonces usted es más alto que yo. Eso sirve para eso, es el número, ¿cierto? Pero además tiene que haber algo que se llama unidades de medida. Aunque es muy claro que cuando yo mido la estatura y digo que mido 1,70, estoy hablando de 1,70 m. En realidad eso no debería ser así. Yo debo decir 1,70 metros o 170 centímetros. Que para el caso es lo mismo, ¿cierto? Pero mire que las medidas son diferentes. Esta medida es diferente a esta, aunque equivalen a la misma proporción. ¿Cierto? Es importante saber esto que se llama las unidades de medida. Estas son las unidades de medida. Entonces, ¿en qué mido yo la longitud? En metros, en centímetros se llaman unidades de longitud. Y esas son unidades de longitud, tenemos centímetro, cm, milímetro cuando son muy pequeñas, ¿cierto? Decímetro, el decímetro es más grande que el centímetro. Metro, esta es la unidad fundamental de longitud, ¿cierto? Cuando hablamos de longitud, hablamos de L como una medida de longitud, ¿cierto? Pero también hay medidas más grandes que el metro, kilómetro, hectómetro, decámetro, ¿cierto? Esto es para un sistema de medida. Existen otros sistemas de medida, por ejemplo la pulgada, que es una medida inglesa. Por eso escribimos in, porque en inglés pulgada es inch, in, pulgada. Pie, ¿cierto? Porque en inglés pie es foot, y si es pies en plural sería feet, pero FT lo tomamos nosotros. Está la milla, que en inglés sería mile, pero ¿por qué hablo del inglés? Porque estas son medidas británicas. Profe, qué pena. Entonces, estos serán unidades de medida para la longitud, ¿cierto? Importante que usted sepa medir la longitud, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se mide la longitud? Con un aparato que se llama cinta métrica. En realidad se llama cinta métrica, pero mucha gente lo llama metro. Présteme el metro, yo mido la estatura, ¿cierto? Pero hay muchas cintas métricas que usted puede utilizar. Por ejemplo, la regla, ¿cierto? Es una cinta métrica, solo que esa regla mide poquito.
no sé, una regla de medir por ahí unos 30, 35 centímetros, no más. Sirve para medir o para hacer figuras del cuaderno. Eso sería la longitud. L. Ojo con esto. Importantísima esta L. ¿Sí? Fuera de la longitud tenemos también unidades de medida de masa. La masa, hay que entender qué es la masa. La masa es la cantidad de materia. Cantidad de materia que posee ¿qué? Un cuerpo, ¿cierto? Una sustancia, un cuerpo, ¿cierto? Cuando usted mide la masa, está midiendo la cantidad de materia. Cuando hablo de masa, la medida es M, ¿cierto? Esto es la unidad fundamental, M, masa. Pero la masa se mide en gramos, que se designa con la letra G, miligramos, que sería cuando la medida de masa es pequeña, kilogramos, más o menos serían esas las más usadas, sin embargo hay centigramos, decigramos, ¿cierto? Hay para medidas muy pequeñas, eso es como una U, ¿cierto? Con dos colitas, ese se llama el microgramo, muy usada en medicina, por ejemplo, ¿cierto? Microgramos, gramo, microgramo. Muy bien, y esta sería la masa. Existen otras unidades de medida, como por ejemplo el tiempo. El tiempo que se designa a ojo. La masa se designa con la letra M minúscula, la longitud se designa con la letra L, el tiempo se designa con la T minúscula, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de unidad de tiempo, con T mayúscula. El tiempo, para el tiempo tenemos entonces segundos, horas, minutos. También existen días, semanas, etcétera, ¿cierto? También habrían siglos, lustros, ¿cómo se llaman? Milenios, etcétera, etcétera. Eso es para medir el tiempo. Hoy lo que quería que hiciéramos era una introducción a las medidas y que habláramos de estas tres medidas: longitud, masa y tiempo, que más adelante, obviamente, en otro video las estaremos hablando más profundamente de cada una de ellas. Hoy, entender por favor que longitud es L, masa M y T tiempo cuando hablo de unidades de longitud. Bueno, recuerde, si le gustó el video, darle like y compártalo y suscríbase al canal. Que estén bien, hasta luego.